Confiando en Dios aunque la vida duela. Por Jerry Brice. Prefacio. En algún momento, en diferentes circunstancias y grados, todos experimentamos la adversidad en nuestras vidas. Ejercitar la confianza en Dios en medio de la prueba ha sido para mí un proceso. Hace varios años, para fortalecer mi propia confianza en Dios, inicié un estudio sobre el tema de la soberanía de Dios en los asuntos de su pueblo, el cual ha sido de gran ayuda, y ahora lo comparto con ustedes en este libro que es el fruto de tal análisis. Invertí aproximadamente 4 años en este estudio y pude observar que otros creyentes estaban enfrentando las mismas inquietudes que yo había tenido. Surgían entonces algunos interrogantes. ¿En realidad controla Dios todas las circunstancias de nuestras vidas, o las cosas malas tan solo ocurren porque vivimos en un mundo condenado por el pecado? Si en verdad Dios controla las eventualidades de nuestras vidas, ¿por qué permitió que? ¿Puedo confiar en Dios cuando se presentan contratiempos en las diferentes áreas de mi vida? Este libro surgió como resultado de buscar solución a mis dificultades, y de observar que gran cantidad de creyentes tenían preguntas y dudas similares. Está escrito desde la perspectiva de un hermano y compañero, para aquellos que se preguntan en muchas ocasiones, ¿en realidad, puedo confiar en Dios? La respuesta es un rotundo sí. También he podido observar que algunos de mis amigos han pasado por adversidades peores que las mías. No he escrito este libro con mis conocimientos, lo he hecho como un estudio bíblico acerca de Dios, su soberanía, sabiduría y amor para el momento en que nos afligen las adversidades. Confiando en Dios, está escrito para el cristiano común, que no necesariamente ha experimentado un problema muy grande pero que, con frecuencia, se encuentra con las dificultades y angustias propias de la vida tales como embarazo frustrado, pérdida del trabajo, accidentes automovilísticos, hijos rebeldes, el profesor injusto en la universidad, etc. Sabemos la adversidad es difícil, aunque podemos también saber con certeza que Dios tiene el control de todas nuestras circunstancias. Este libro tiene una doble finalidad. Primero, anhelo de glorificar a Dios, reconociendo su soberanía y su bondad. Segundo, deseo de animar al pueblo de Dios al demostrar, basado en la Escritura, que Él tiene el control de sus vidas, que Él los ama y que obra en todas las circunstancias para su bien. ¿Uno puede confiar en Dios? Invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Salmo 50, 15. El pueblo de Dios no es inmune al dolor. El problema del dolor es tan antiguo y universal como la historia del hombre. Hasta la creación, nos dice Pablo. Fue sujetada a vanidad, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 20, 22. Entonces, surge la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Puede usted verdaderamente confiar en Dios, cuando la adversidad golpea y llena su vida de dolor? ¿Realmente puede venir al rescate de aquellos que le buscan? Como afirma el texto anotado al empezar este capítulo, libera a aquellos que lo invocan en el día de angustia. Rodea su inagotable amor a la persona que confía en él. Ver Salmo 32, 10. ¿Puede usted confiar en Dios? La pregunta misma tiene dos posibles interpretaciones antes que pretendamos contestarla. Primera, ¿es Dios confiable en épocas de adversidad? La segunda interpretación sería, ¿es tal su relación con Dios y su confianza en Él, que cree que está con usted en su adversidad, aunque no vea ninguna evidencia de su presencia y poder? No es fácil confiar en Dios en momentos de prueba. Nadie disfruta el dolor y, cuando éste viene, queremos que pase a la mayor brevedad. Incluso el apóstol Pablo le suplicó 3 veces a Dios para que le quitara el aguijón de la carne, antes de que entendiera que la gracia de Dios era suficiente. José le pidió al copero del faraón sacarle de esta casa. Génesis 40, 14. Y el escritor de Hebreos establece muy sinceramente que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hebreos 12, 11. Experimenté uno de esos periodos de adversidad durante el tiempo que estuve trabajando en este primer capítulo, y encontré que era difícil confiar en Dios. Parecía ser una dolencia física que se agravaba con una enfermedad de toda la vida. Apareció en un momento muy inoportuno, y durante varias semanas no respondió a ningún tratamiento médico. En ese lapso de tiempo y a medida que suplicaba continuamente a Dios por alivio, recordaba las palabras de Salomón, mira la obra de Dios.
Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Eclesiastés 7:13. Dios había traído un hecho torcido a mi vida, y me hice consciente de que solo Él tenía el poder para enderezarlo. ¿Podría confiar en Él, solucionara o no mi situación, y aliviara o no mi angustia? Creía en realidad en un Dios que me amaba y sabía lo que era mejor para mí, quien tenía el control de mi situación. ¿Podría confiar aunque no comprendiera? Además, ¿podría animar a otros a confiar en Él cuando estuvieran atravesando por situaciones adversas? ¿O toda la idea de confiar en Dios es solamente un lema cristiano que no permanece firme ante los sucesos difíciles de la vida? ¿Puede usted en realidad confiar en Dios? Compadezco a quienes consideran difícil confiar en Él en la adversidad. He estado así, solo para conocer algo de la angustia, la desesperación y la oscuridad que llena nuestras vidas cuando nos preguntamos si Dios realmente se preocupa de las situaciones difíciles que enfrentamos. He invertido una gran parte de mi vida adulta animando a las personas a seguir la santidad y a obedecer a Dios, pero reconozco que a menudo parece más difícil confiar en Él que obedecerle. La voluntad de Dios que nos muestra la Biblia es racional y razonable, pero las circunstancias en las que debemos confiar en Él, generalmente parecen irracionales e inexplicables. Reconocemos con prontitud que la ley de Dios debe ser buena para nosotros, aun cuando no queramos obedecerla. Las situaciones de nuestras vidas con frecuencia parecen ser terribles, sombrías, y algunas veces calamitosas y trágicas. También resulta aceptable obedecer a Dios dentro de unos límites definidos de lo que consideramos su voluntad revelada. Confiar en Dios se produce en un terreno que no tiene límites. No conocemos la extensión, duración o frecuencia del dolor, ni de las circunstancias adversas en las que frecuentemente debemos confiar en Él. Sin embargo, es tan significativo confiar en Dios, como obedecerle. Cuando somos desobedientes desafiamos su autoridad y menospreciamos su santidad. Pero, cuando no confiamos en Él, dudamos de su soberanía y cuestionamos su bondad. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre habló mal de Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? Los dos siguientes versículos nos dicen, por tanto, oyó Jehová, y se indignó, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sal. 78, 19, 22. Para creer en Dios, debemos ver siempre nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe, y no del sentido común. Así como la fe de la salvación viene por oír el mensaje del Evangelio, Romanos 10, 17, la fe para confiar en Él, en las situaciones difíciles, viene de la palabra de Dios, de lo que Él dijo. Es solo por aplicar las Escrituras a nuestros corazones por el Espíritu Santo, que recibimos la gracia de confiar en Dios en los momentos de sufrimiento. Las Escrituras enseñan tres verdades esenciales acerca de Dios con respecto a la adversidad, en las que debemos creer, si vamos a confiar en Él en situaciones difíciles. Dios es absolutamente soberano. Dios es infinitamente sabio. Dios es perfecto en amor. Alguien ha expresado estas verdades en relación con nosotros de la siguiente forma. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros, en su sabiduría siempre sabe lo que es mejor, y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. La soberanía de Dios se confirma en casi todas las páginas de la Biblia de manera expresa o implícita. Mientras la estudiaba preparándome para escribir este libro nunca creí haber terminado la lista de versículos acerca de ella, pues cada vez que abría las Escrituras aparecían nuevas referencias. En los siguientes capítulos veremos muchos de estos pasajes, pero por ahora solo reflexionaremos en uno. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Lamentaciones 3, 37, 38. Este pasaje de la Escritura ofende a muchas personas porque encuentran difícil aceptar que lo bueno y lo malo vengan de Dios. Con frecuencia la gente se pregunta, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo permite semejante calamidad? Pero Jesús mismo afirmó la soberanía de Dios en la calamidad cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Juan 19, 10, 11. En un sorprendente acto de amor hacia nosotros, Dios permitió el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados.
Sin embargo, frecuentemente pasamos por alto que para Jesús fue una experiencia sumamente dolorosa, más de lo que podamos imaginar. En la humanidad de Jesús, este sacrificio fue suficiente para hacerlo orar: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, Mateo 26, 39, pero no vaciló en reconocer el control y la soberanía de Dios. Si los creyentes aceptamos la afirmación bíblica de la soberanía de Dios en lo bueno y en lo malo, eso bastaría para sentirnos confortados. No importa por qué clase de calamidad o problema en particular estemos atravesando. Pero sí podemos estar seguros de que nuestro Padre tiene un propósito amoroso. Como dijo el rey Ezequías: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Dios lo sanó. Ezequías. Isaías 38, 17. Dios no ejerce su soberanía caprichosamente, sino solo en la forma en que su infinito amor sabe que es mejor para nosotros. Jeremías escribió: Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3, 32, 33. La soberanía de Dios es ejercida también en infinita sabiduría, más allá de nuestra comprensión. Después de estudiar la suprema pero inescrutable relación con su pueblo, los judíos, el apóstol Pablo se rinde ante el misterio de las acciones de Dios con estas palabras: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Romanos 11, 33. Pablo reconoció lo que nosotros debemos aceptar si vamos a confiar en Dios, cuyo plan y forma en que lleva a cabo sus designios están más allá de nuestra capacidad de comprensión y entendimiento. Debemos aprender a confiar en Él aun cuando no entendemos. En los siguientes capítulos analizaremos más detalladamente estas tres verdades: la soberanía, el amor y la sabiduría de Dios. Pero el propósito principal de este libro no es analizar estas maravillosas realidades. Lo más importante para nosotros es llegar a estar tan convencidos de ellas que las apliquemos en las circunstancias diarias de la vida, y que aprendamos a confiar en Él en medio del dolor, cualquiera que sea la forma que éste tome. Aunque nuestro dolor sea trivial o traumático, temporal o interminable, debemos aprender a confiar en Dios y glorificarle en estas situaciones, sin tener en cuenta la naturaleza de ellas. Pero hay un pensamiento final antes de empezar nuestros estudios sobre la soberanía, el amor y la sabiduría de Dios. Para confiar en Él, debemos conocerle íntima y personalmente. David dijo en el Salmo 9, 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Conocer el nombre de Dios es conocerle en una forma íntima y personal. Es mucho más que solo saber cosas acerca de Él. Es llegar a una relación personal más profunda con Él, como resultado de buscarlo en medio de nuestro dolor, y descubrir que es confiable. Solo en la proporción en que le conozcamos de esta forma personal, llegamos a creer en Él. A medida que lea y estudie los siguientes capítulos, y relacione lo que está aprendiendo de Dios con sus situaciones personales, ore para que el Espíritu lo haga comprender sus aspectos, para conocerle mejor y así confiar en Él de manera absoluta. 2. ¿Está Dios en control? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, y Señor de señores. 1 Timoteo 6, 15. El libro, Cuando las cosas malas le suceden a la gente buena, escrito por el rabino Harold Kushner, fue aclamado ampliamente como el mejor vendido en 1981. La crítica literaria lo describió como enternecedor, que llega al corazón, sabio y compasivo, es la obra que la humanidad necesita. Esta trata de explicar una tragedia ocurrida a la familia del rabino, y concluye diciendo que el autor del libro de Job, obligado a escoger entre un buen Dios poderoso que no es completamente poderoso, o un Dios que no es totalmente bueno, escoge creer en un Dios bondadoso. Según el punto de vista del rabino acerca de la enseñanza de Job, Dios desea que el justo disfrute una vida pacífica y feliz, pero a veces, incluso él, no puede hacer que eso suceda, y le es muy difícil evitar que la crueldad y el caos reclamen sus víctimas inocentes. Naturalmente, el rabino Kushner no está solo en su observación del control soberano de Dios sobre todos los acontecimientos de nuestras vidas.
Los cristianos, y los que no lo son, frecuentemente hablan de tribulaciones y accidentes, de circunstancias fuera de nuestro control, y presumiblemente también del de Dios, de cosas que suceden eventualmente. A través de los siglos, la enfermedad, el sufrimiento y el dolor han hecho surgir preguntas acerca del dominio y cuidado de Dios por su creación. La presunción implícita en la mente de muchos es: si Dios es poderoso y bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento, dolor y angustia en el mundo? Dios es bueno y no todopoderoso, o poderoso y no del todo bueno. No puede ser las dos cosas. La providencia de Dios. La Biblia nos enseña que lo encontramos en dos formas. Dios es soberano, todopoderoso, y es bueno. La instrucción de la Biblia en este aspecto es reafirmada bajo el tema que los teólogos llaman la providencia de Dios. Este es un término que con frecuencia usamos los creyentes para reconocer su aparente intervención en nuestros asuntos. Por ejemplo, cuando doy mi testimonio, siempre digo algo parecido a: cuando reconocí que no podía vivir la vida cristiana solo, en la Armada, Dios, en su providencia, me permitió conocer a los navegantes, una organización cristiana. Al hacer esta afirmación quiero enfatizar que Dios controló y arregló ciertas circunstancias de mi vida, de tal manera que un resultado específico, en este caso, ponerme en contacto con los navegantes, era inevitable que sucediera. No obstante, hay dos procedimientos erróneos en la forma en que nos referimos a la providencia de Dios. Por un lado, casi siempre relacionamos la providencia de Dios con acontecimientos aparentemente buenos. Fue bueno para mí conocer a los navegantes, y por lo tanto estoy contento de atribuírselo a la providencia de Dios. Pero usted por lo general nunca oye decir algo así como: en la providencia de Dios tuve un accidente y quedé paralítico. Como el rabino Kushner, rehusamos atribuirle las cosas malas a la intervención de la mano de Dios. El segundo procedimiento con el uso popular de la expresión la providencia de Dios, consiste en que inconsciente o deliberadamente, creemos que Él interviene en situaciones específicas en nuestras vidas. Pero la mayoría de veces es, según nosotros, solo un espectador interesado. Cuando pensamos de esa manera, aún sin quererlo, limitamos el control de Dios en nuestras vidas a un suceso de parar y continuar, entrar y salir. Nuestra actitud inconsciente es la de creer que en otras situaciones somos amos de nuestro destino o, por el contrario, víctimas de circunstancias adversas o personas desconsideradas que se cruzan en nuestro camino. Sin embargo, la Iglesia ha usado históricamente la providencia de Dios para referirse a su constante protección y gobierno sobre toda la creación. El famoso teólogo J. I. Packer define la providencia de Dios como la incesante actividad del Creador por medio de la cual, en abundante gracia y benevolencia, sostiene a sus criaturas en una existencia ordenada. Guía y gobierna todos los eventos, circunstancias y actos libres de los ángeles y los hombres, dirigiendo todas las cosas a un objetivo: su propia gloria. Observe los términos absolutos que Packer usa. Incesante actividad, todos los eventos, todos los actos, dirige todas las cosas. En esta definición es evidente que no existe un concepto de parar y seguir, es decir, no existe gobierno de medio tiempo por parte de Dios. La definición de Packer acerca de la providencia de Dios es muy completa y, creo, muy precisa, ceñida a la Escritura. He desarrollado por mi cuenta una definición un poco más corta que puedo recordar con más facilidad. La providencia de Dios es su constante cuidado y gobierno absoluto sobre toda su creación para su gloria y el bien de su pueblo. Observe de nuevo los términos ilimitados: preocupación constante, gobierno absoluto, toda creación. Nada escapa a su cuidado y control, incluso el virus más pequeño. Pero observe también el doble objetivo de la providencia de Dios: su gloria y el bien de su pueblo. Estos dos propósitos nunca se oponen, pues siempre guardan relación. Dios nunca busca su gloria a expensas del bien de su pueblo, ni busca nuestro bien a expensas de su gloria. Él ha diseñado su propósito eterno para que su gloria y nuestro bien estén estrechamente unidos. ¡Qué consuelo y tranquilidad debe ser para nosotros! Si vamos a aprender a confiar en Dios en la adversidad, también debemos creer que así como Dios no permitiría que nada arruinara su gloria, tampoco permitirá que nada dañe el bien que está ejerciendo ni por nosotros. En el capítulo 1 pregunté: ¿puede usted confiar en Dios? Y observaba que en primer lugar la pregunta significa: ¿es Dios confiable?
puede Él cuidar siempre de nosotros, es soberano, y siempre cuida de nosotros, es bueno. La doctrina de la providencia de Dios afirma claramente que podemos confiar en Él, que Él sí cuida de nosotros permanentemente, no solo de manera ocasional, y gobierna todas las circunstancias de nuestras vidas. Para lograr mayor beneficio y comprensión de la enseñanza bíblica acerca de la providencia de Dios, necesitamos analizar otro aspecto de ETA, y es su acción sustentadora al mantener y conservar su creación. Dios sustenta. La Biblia enseña que Dios no solo creó el universo, sino que lo sustenta y mantiene día tras día, hora tras hora. La Escritura afirma: el Hijo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1:3, y todas las cosas en él subsisten, Colosenses 1:17. El teólogo A. H. Strong dijo: Cristo es el creador y sustentador del universo, en él, este se sostiene, o se mantiene unido hora tras hora. La firme voluntad de Cristo constituye la ley del universo, y lo hace un cosmos y no un caos, así como su voluntad lo hizo existir desde el principio. Todas las cosas le deben su existencia a la continua acción sustentadora de Dios ejercida por medio de su Hijo. Nada subsiste porque tenga su propio poder inherente de ser. Nada en toda la creación permanece o actúa independientemente de la voluntad del Señor. Las llamadas leyes de la naturaleza no son otra cosa que la física expresión de la firme voluntad de Cristo. La ley de la gravedad opera con incesante exactitud porque Cristo continuamente hace que así sea. La silla en la que estoy sentado mientras escribo estas palabras, se mantiene unida porque los átomos y moléculas de la madera están en su lugar por su activa voluntad. Las estrellas continúan su curso porque Él las mantiene allí. La Escritura dice que Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Isaías 40:26. La acción sustentadora de Cristo va más allá de la creación inanimada. La Biblia dice que le da vida a todo, Nehemías 9:6. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman sal. 147:8-9. Dios no solo creó y luego se fue, sino que constantemente sostiene lo que hizo. La Biblia también enseña que Él nos mantiene a usted y a mí. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos 17:25-28. Él suministra nuestro alimento diario. 2 Corintios 9:10. Nuestros tiempos están en sus manos. Sal 31:15. Cada bocado que comemos es un regalo que viene de su mano, y cada día que vivimos está determinado por Él, quien no nos ha abandonado a nuestros propios recursos, al capricho de la naturaleza o a las acciones siniestras de otras personas. Él constantemente sustenta, provee y cuida de nosotros en todo momento de cada día. Se dañó su carro cuando menos tenía dinero para pagar la reparación. Perdió una importante reunión porque el avión en el que iba a viajar tuvo problemas mecánicos. El Dios que controla el curso de las estrellas, también controla las tuercas, tornillos, todas las partes de su carro y del avión en el que iba a viajar. Cuando niño tuve un grave caso de sarampión. Aparentemente el virus me afectó dejándome ciego del ojo derecho y sordo del oído del mismo lado. ¿Tenía Dios el control de ese virus o simplemente fui víctima de una enfermedad infantil? El cuidado que Dios efectúa de su universo momento a momento y todo en él, no me deja otra alternativa que la de aceptar que el virus en realidad estaba bajo su mano controladora. Dios no estaba distraído cuando el virus afectó los nervios de mi oído y los músculos de mis ojos. Si vamos a confiar en Dios, debemos aprender a aceptar que Él está trabajando continuamente en cada aspecto y momento de nuestras vidas para nuestro supremo bien final. Dios gobierna. La Biblia también enseña que Dios gobierna el universo, es decir, no solo a la creación inanimada, sino también las acciones de todas las criaturas, tanto hombres como animales. Él es llamado el gobernante de todas las cosas, 1 Crónicas 29:12. Bienaventurado y solo soberano 1 Ti. 6:15. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10:29. Jeremías pregunta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37.
Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. Daniel 4:17. Nadie puede obrar fuera o en contra de la soberana voluntad de Dios. Hace muchos siglos, Agustín dijo, por lo tanto, nada sucede a menos que el Omnipotente quiera que suceda. Él permite que pase o hace que ocurra. Philip Hughes dice, sin embargo, bajo Dios, todas las cosas sin excepción, están absolutamente controladas, aunque parezca todo lo contrario. Nada es tan grande o tan pequeño para escapar de la mano soberana de Dios. La araña construyendo su red en el rincón, y Napoleón guiando a su ejército a través de Europa, están bajo el control de Dios. Tan invencible como incomprensible es el gobierno de Dios. Sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Con frecuencia la soberanía de Dios es cuestionada, porque el hombre no comprende lo que él está haciendo, puesto que no actúa como nosotros pensamos que debería hacerlo. ¿Dios o el azar? Entonces, esto es divina providencia. Dios sosteniendo y gobernando su universo, Dios trayendo todos los eventos al fin indicado. Sin embargo, hoy esta doctrina es poco aceptada. El no cristiano, por lo general, ha excluido el acto creador de Dios y su providencia, puesto que para él, todos los eventos están en manos del destino o el azar. En el libro del rabino Kushner, titulado Cuando las cosas malas le suceden a la gente buena, él pregunta, ¿puede usted aceptar la idea de que algunas cosas ocurran sin ninguna razón, y que el azar existe en el universo? Hablando de la dirección que toma un incendio forestal, él pregunta, ¿existe una explicación de por qué el viento y el clima se combinan para dirigir el fuego en un día determinado hacia algunas casas y no a otras, atrapando a algunas personas y dejando a otras? ¿O es pura cuestión de suerte? En otra parte, el rabino nos recuerda que las compañías de seguros se refieren a los terremotos, huracanes, tornados y diferentes desastres naturales, como a actos de Dios. Entonces, él nos dice, lo considero como un caso en que se usa el nombre de Dios en vano. Yo no creo que un terremoto que mata a miles de personas inocentes sin ninguna razón, sea un acto de Dios. Es un suceso de la naturaleza que es moralmente ciega, sin valores, que se agita, siguiendo sus propias leyes, sin importarle a quién o qué se lleva por delante. El azar, la suerte, la fortuna, el destino. Esta es la respuesta del hombre moderno a la antigua pregunta ¿por qué? Como es lógico, si uno descarta toda la idea de Dios, como lo hacen tantos, entonces, no hay otra alternativa. Muchos, aunque no rechazan la idea de él, han fabricado un Dios a su estilo. El deísmo del siglo XVII elaboró un Dios, que creó un universo y luego se alejó para dejarlo que siguiera de acuerdo con sus propias leyes naturales y recursos humanos. Hoy, muchas personas son deístas practicantes. Incluso hay cristianos hoy, que piensan como deístas. Muchos de ellos aceptan el concepto de la soberanía de Dios, pero creen que Él prefiere no ejercerla en las actividades diarias de nuestras vidas. Como lo expuso un escritor, sabemos que Dios es soberano, pero también sabemos que en su soberanía, nos ha puesto en un mundo de pecado y sufrimiento, al cual no somos inmunes. En su bien conocida afirmación acerca de los pajarillos, Jesús dijo, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, así que, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10:29-31. Según Jesús, Dios ejerce su soberanía en todos los eventos, incluso en la vida y muerte de un pajarillo casi sin valor aparente. Pero aquí la enseñanza principal de Jesús es, si Dios ejerce su soberanía con respecto a los pajarillos, con mayor razón la ejercerá sobre sus hijos. Aunque es realmente cierto que el amor de Dios para nosotros no nos hace inmunes al dolor y la angustia, también es cierto que todas las ocasiones de dolor y adversidad están bajo el absoluto y perfecto control de Dios. Si Él controla las circunstancias del pajarillo, cuanto más lo hará con aquellas circunstancias que nos afectan. Dios no se aleja dejándonos a merced de eventos al azar, sin control.
Un padre viajó con su hijo a otra ciudad en un avión privado para dar su testimonio en una reunión evangelística. Durante el viaje se encontraron con una tormenta eléctrica, la cual hizo que el avión se estrellara, y padre e hijo murieron. Un amigo cristiano, en un esfuerzo por consolar a la desolada esposa y madre, le dijo: de una cosa puedes estar segura. Dios no tuvo nada que ver en ese accidente. Según este amigo, Dios estaba, aparentemente, mirando a otro lado cuando el piloto tuvo dificultades. Yo leí una afirmación blasfema de alguien que dijo: el azar es el seudónimo que Dios usa cuando no quiere utilizar su nombre. Muchos cristianos lo están haciendo hoy por Dios. Con frecuencia, no desean aceptar que Él está obrando, porque no entienden cómo lo está haciendo, y han elegido sustituir la doctrina del azar por la de la divina providencia. Bueno, pero no soberano. Junto con la doctrina del azar, muchos cristianos también están comprando la filosofía expuesta por el rabino Kushner de que Dios es bueno pero no soberano. Una escritora cristiana, por ejemplo, habla de su dolor como algo que es totalmente frustrante para Dios, y le agradece por ser su dedicado, cariñoso y frustrado Padre Celestial. Enfrentada al dilema de cómo un Padre amoroso y soberano le puede permitir experimentar esa pena tan dolorosa, ella encontró alivio en la creencia de que Dios se sentía realmente frustrado por su dolor, derramando lágrimas con ella, incluso como puede llorar una madre por el sufrimiento de su hijo. Hay que reconocer la posición de esta escritora, quien había sufrido un severo dolor durante meses. Como alguien que ha experimentado un dolor menos fuerte y solo durante varias semanas, en cualquier momento, me doy cuenta de que no me he puesto en su lugar, no he luchado con el amor de Dios hasta el grado en que le ha tocado a aquella mujer en medio de un dolor insoportable. Pero, como se ha observado tan frecuentemente, debemos afirmar nuestras creencias en la Biblia, no en nuestras experiencias. La Biblia no deja lugar a dudas, Dios nunca se frustra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35. Es cierto que Dios está involucrado en una guerra invisible con Satanás, y que las vidas del pueblo de Dios son campos de batalla, como se vio en el ejemplo de Job. Pero, aun aquí Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar su pueblo. Ver Job 1, 12, 2, 6 y Lucas 22, 31, 32. Aun en esta guerra invisible, Dios es soberano. La autora Margaret Clarkson, quien ha sufrido toda la vida, dijo: que Dios en realidad es tan bueno como poderoso, es uno de los principios básicos de la creencia cristiana. Admitimos que con frecuencia somos incapaces de reconciliar la soberanía y bondad de Dios frente a una gran tragedia o adversidad personal. Pero también creemos que, aunque a menudo no entendemos los caminos de Dios, Él está obrando soberanamente en todas nuestras circunstancias. Todos, creyentes y no creyentes, experimentamos ansiedad, frustración, dolor y decepción. Algunos sufren intenso dolor físico y lo que llamamos tragedias. Pero lo que debería distinguir el sufrimiento tanto de los creyentes como de los que no lo son, es la confianza en que nuestra adversidad está bajo el control de un Dios todopoderoso y amoroso. Nuestro sufrimiento tiene significado y propósito en su plan eterno, y Él trae a nuestras vidas solo lo que es para su gloria y nuestro bien. Daniel 9:14, justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. 3. La soberanía de Dios. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33, 10, 11. En 1902, un joven inglés bajó a desayunar y se encontró con que su padre estaba leyendo en la prensa la noticia de los preparativos para la primera coronación británica en 64 años. Durante el desayuno el esposo se volvió hacia su esposa y le dijo: «Oh, siento ver esto expresado así». Ella le preguntó: «¿De qué se trata?». Él le respondió: «Aquí hay una proclamación de que en una fecha determinada el príncipe Eduardo será coronado rey en Westminster, y no hay de volente, es decir, no expresa si es la voluntad de Dios». Las palabras impactaron al joven porque en la fecha indicada el futuro Eduardo VII se enfermó de apendicitis y la coronación se tuvo que posponer.
En esa época, a finales del mandato de la reina Victoria, el poder político, económico y militar del Imperio Británico estaba en todo su apogeo, pero a pesar de eso Gran Bretaña no pudo llevar a cabo su planeada coronación en la fecha indicada. Fue la omisión de si es la voluntad de Dios en la proclamación y la subsiguiente postergación de la coronación, solo una coincidencia, dos eventos sin ninguna relación entre sí. ¿O Dios hizo que al príncipe Eduardo le diera apendicitis para mostrar que él tenía el control? No sabemos por qué ocurrió así, pero una cosa sí sabemos y estamos seguros. Sea que reconozcamos si es la voluntad de Dios o no, no podemos llevar a cabo ningún plan separado de la voluntad de Dios. La Biblia no deja duda acerca de ese hecho, y Santiago lo expresa muy claramente. Vamos ahora. Los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, 13, 15, el control absoluto de Dios. Dios tiene el control. Él es soberano. Él hace lo que a él le place y determina si nosotros podemos hacer lo que hemos planeado. Esta es la esencia de la soberanía de Dios, su absoluta independencia para hacer lo que le satisface y su total control sobre las acciones de todas sus criaturas. Ninguna criatura, persona o imperio puede frustrar su voluntad o actuar fuera de sus límites. En el capítulo 1 establecí que para confiar en Dios en tiempos de adversidad, debemos creer en su soberanía, en su amor y su sabiduría. De estas tres verdades, la soberanía de Dios parece ser cuestionada con mayor frecuencia y fuerza. Parece que le permitiéramos a Dios estar en cualquier parte, excepto en su trono, gobernando su universo según su buen placer y soberana voluntad. Hasta los devotos escritores cristianos cuyos libros son útiles para muchos, pueden en sus escritos, bajar a Dios de su trono. Una de sus afirmaciones más comunes, es que Dios se limitó a sí mismo voluntariamente a las acciones de los hombres para darles su libertad. Otros escritores cristianos no reconocen la mano controladora de Dios, ya sea dirigiendo o permitiendo cada acontecimiento de nuestras vidas. Uno, por ejemplo, dice que algunas veces el sufrimiento llega por el infortunio o accidente, que son cosas que suceden, y que el dolor se atraviesa en nuestro camino debido a circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestra respuesta a tales afirmaciones es más que simple discusión teológica. La confianza en la soberanía de Dios en todo lo que nos afecta es crucial para nuestra fe en Él. Si hay un evento particular en todo el universo que pueda ocurrir sin su control soberano, entonces no podemos confiar en Él. Su amor puede ser infinito, pero si su poder y su propósito pueden frustrarse, no podemos confiar en Él. Usted me puede confiar sus más valiosas posesiones, y yo puedo amarlo, y mi deseo de respetar su confianza puede ser sincero, pero si no tengo el poder o la habilidad de proteger sus objetos de valor, usted en realidad no me los puede confiar. Sin embargo, Pablo dijo que nosotros le podemos confiar nuestra más valiosa posesión al Señor. En 2 Timoteo 1, 12, él dijo: por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Énfasis del autor. Pero, alguien dice, allí Pablo está hablando de la vida eterna. Es decir, que podemos confiar nuestro destino eterno a Dios, pero, ¿podemos confiarle problemas de esta vida? Sin embargo, debería ser evidente, que la soberanía de Dios no empieza en la muerte. Como veremos en un próximo capítulo, su dirección soberana en nuestras vidas precede aún a nuestro nacimiento. Dios gobierna tan seguramente en la tierra como en el cielo, y permite, por razones que solo Él conoce, que las personas actúen en contra y desafiando su voluntad revelada, pero nunca les permite actuar en contra de su voluntad soberana. Para apoyar la anterior afirmación, de que Dios nunca permite que las personas actúen contrariamente a su voluntad soberana, tenga en cuenta los siguientes pasajes de la Escritura. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16, 9. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19, 21.
No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo, contra Jehová. Proverbios 21:30. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Eclesiastés 7:13. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Hacemos planes, pero estos solo pueden tener éxito cuando están de acuerdo con el propósito de Dios. Ningún plan en contra de su propósito puede tener éxito. Nadie puede enderezar lo que él ha torcido o torcer lo que él ha hecho derecho. Ningún emperador, rey, supervisor, profesor o entrenador puede hablar y hacer que digo suceda si el Señor primero no lo ha decretado o permitido. Nadie puede decir: haré esto o aquello, y hacer que suceda si no es parte de la voluntad soberana de Dios. ¡Qué desafío, qué estímulo para confiar en Dios debería ser para nosotros este aspecto de su soberanía! ¿Alguien te quiere hacer daño? Esa persona no puede absolutamente ejecutar su malicioso plan, a menos que Dios lo haya ordenado primero para un propósito para tu bien que solo Dios sabe. En una ocasión hablé con un capellán militar quien tuvo un enfrentamiento con un supervisor por un acto ilegal que éste le propuso que realizaran. Como resultado, el capellán supervisor escribió una carta muy crítica al jefe de capellanes, lo cual puso en peligro la carrera de mi amigo. ¿Es él simplemente la víctima de un acto de venganza cruel? De acuerdo con la escritura, no. El perverso capellán puede escribir docenas de cartas, pero no puede en absoluto terminar con la carrera militar de mi amigo a menos que Dios lo permita. Y si lo permite, es porque la acción perversa es parte del plan de Dios para él. Nadie puede hablar y hacer que suceda si el Señor no lo ha ordenado. Lamentaciones 3:37. La experiencia de mi amigo no es la única. Miles de cristianos han experimentado injusticias similares en manos de profesores, entrenadores, compañeros y supervisores en el trabajo. Tal vez usted también las ha experimentado, y cuando esas cosas ocurren siempre causan dolor. Dios tiene el control, pero Él permite que experimentemos el dolor, el cual es muy real, aunque a veces es solo por un tiempo. Nos sentimos heridos y sufrimos. Pero en medio de nuestro sufrimiento debemos creer que Él tiene el control y que es soberano. Como la escritora Margaret Clarkson bellamente lo ha expresado: la soberanía de Dios es esa impenetrable roca de la cual el sufriente corazón humano se aferra. Las circunstancias que rodean nuestras vidas no son accidentes. Ellas pueden ser el trabajo del diablo, pero este es sostenido firmemente por la poderosa mano de nuestro Dios soberano. Todo el mal está sujeto a Él, y el diablo no puede tocar sus hijos a menos que Él lo permita, para algún buen propósito final. Dios es el Señor de la historia humana y personal de cada uno de los miembros de su familia redimida. No solo están los malévolos actos voluntarios de los demás bajo el control soberano de Dios, sino también los errores y fallas de otras personas. Por ejemplo, un conductor se cruzó el semáforo en rojo, chocó su carro y lo mandó a usted al hospital con múltiples fracturas. Un médico no detectó su cáncer cuando se estaba iniciando, y se hubiera podido tratar. Se encontró con un incompetente instructor en un curso muy importante en la universidad, un inepto supervisor que bloqueó su carrera en los negocios. Todas estas circunstancias están bajo la mano controladora de nuestro Dios soberano, quien las utiliza para nuestro bien. Ni los actos malintencionados y maliciosos, ni los errores involuntarios de las personas pueden impedir el propósito que Dios tiene para nosotros. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo, contra Jehová. Proverbios 21:30. El gobernante Félix, cometiendo un acto completamente injusto, porque quería congraciarse con los judíos, mantuvo a Pablo en prisión durante más de 2 años. Hechos 24:27. José estuvo en prisión 2 años porque el copero del faraón se olvidó de él. Génesis 40:14-23. 41:1. Aquellos 2 santos hombres fueron dejados en prisión para languidecer, uno por una deliberada injusticia, y el otro por un inexcusable olvido.
Pero las dos situaciones difíciles estaban bajo el control soberano de un Dios infinitamente sabio y amoroso, y era parte de un buen propósito de Dios. Nada es tan pequeño y trivial para escapar de la atención del control soberano de Dios, ni tan grande como para estar más allá de su poder para controlarlo. El insignificante pajarillo no puede caer al suelo sin su voluntad. Asimismo, el poderoso imperio romano no podía crucificar a Jesús a menos que Dios le diera ese poder. Mateo 10, 29. Juan 19, 10, 11. Y lo que es válido para el pajarillo, y lo fue para Jesús, también lo es para usted y para mí. Ningún detalle de su vida es demasiado insignificante para el cuidado del Padre Celestial, y ninguna circunstancia demasiado grande para que Él no la pueda controlar. En 2 días recibí noticias de acontecimientos desastrosos en las vidas de 2 de mis amigos. La esposa de uno de ellos murió de repente cuando aparentemente su carro se atascó en el cruce de la carrilera de un tren que se aproximaba. El otro amigo es un conductor de camión independiente que está luchando para establecerse en ese negocio. En un viaje reciente, su vehículo se dañó, necesitando repuestos tan caros que costaron casi todo lo que había ganado en ese viaje. Por supuesto, las consecuencias de estos 2 eventos no se pueden comparar. El conductor del camión estaría de acuerdo en que ninguna cantidad del ingreso perdido se puede comparar con la pérdida de una preciosa vida. Pero ¿qué le decimos a cada uno de ellos acerca de la soberanía de Dios, mientras luchan con su singular conjunto de circunstancias? ¿Será que apenas le hablamos a uno de su trágico accidente, y al otro acerca de su mala suerte? Estamos en realidad abandonados a merced de carros atascados, de camiones que se dañan, de personas que están en posición de hacernos daño, y que intentan hacerlo. No, y 1000 veces no. Estamos en manos de un Dios soberano que controla todas las circunstancias de nuestras vidas para nuestro bien eterno. Jeremías 32, 41. No siempre la soberanía de Dios es manifiesta. Uno de nuestros problemas con la soberanía de Dios es que con frecuencia no parece que Él tuviera el control de las circunstancias de nuestras vidas. Vemos personas injustas, descuidadas y hasta evidentemente malas, haciendo cosas que nos afectan. Experimentamos las consecuencias de los errores y fallas de otras personas. Incluso hacemos cosas tontas y pecaminosas, teniendo que cosechar con frecuencia el amargo fruto de nuestras acciones. Es difícil ver a Dios trabajar por medio de causas secundarias o en frágiles y pecadores seres humanos. Pero es su habilidad de organizar diversas acciones humanas para cumplir su propósito, lo que hace que su soberanía sea maravillosa y misteriosa. Ningún cristiano que crea en la Biblia tiene dificultad para creer que Dios puede y ha hecho milagros como ejemplos de su intervención soberana pero directa en los asuntos de las personas. Pero creer en la soberanía de Dios cuando no vemos su intervención directa, cuando está, por decirlo así, trabajando completamente detrás del escenario a través de circunstancias y personas comunes, es aún más importante, porque esa es la forma en que con frecuencia Él trabaja. Un escritor del siglo XIX, Alexander Carson, en su libro Confianza en Dios en momentos de peligro, dice: por la sabiduría del hombre no se puede ver cómo la providencia de Dios puede arreglar las acciones humanas para cumplir su propósito sin ningún milagro. Por ejemplo, una escritora al comentar sobre un accidente en el que su carro fue golpeado por otro que se cruzó un semáforo en rojo, supuso que para que Dios la hubiera protegido, debería haber hecho que al otro vehículo de repente le hubieran salido alas para volar sobre ella, y que así no la habría estrellado. Lo que tal afirmación implica es la idea de que al estar Dios enfrentando repentinamente una crisis en la vida de uno de sus hijos, el único recurso que tiene es hacer un milagro o permitir que la crisis ocurra. Dios permitió que en su situación la crisis ocurriera, pero no fue porque Él no pudiera prevenirla. En su soberanía Él pudo haber cambiado el instante de la llegada al cruce de uno de los conductores, o desviado a uno de ellos por otra ruta que Él hubiera escogido. Ninguno de nosotros sabe de eventos en nuestras propias vidas tales, tal vez cientos, como cuando inadvertidamente hemos sido librados de la adversidad o la tragedia por la soberana e invisible mano de Dios. Como bien dijo el salmista: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Sal. 121, 3, 4.
Sin duda, una de las razones por las cuales el libro de Esther fue incluido en las Escrituras es la de ayudarnos a ver la mano soberana de Dios trabajando invisiblemente tras bambalinas para cuidar de su pueblo. Es interesante que en ese libro el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez, pero el lector atento ve su mano en toda circunstancia, liberando a su pueblo así como lo hizo en Egipto a través de poderosos milagros siglos atrás. Dios estaba obrando tan soberanamente a través de circunstancias comunes y corrientes en la época de Esther como lo hizo a través de milagros en la de Moisés. El aspecto fundamental de este libro está en el capítulo 6. Anterior a los acontecimientos de la noche registrada en ese capítulo, las vidas de todos los judíos del imperio del rey persa Jerjes estaban en peligro debido al esquema diabólico de un hombre malvado, Amán, quien acababa de ser ascendido a una posición más alta que la de otros nobles del reino. Pero en este capítulo, los eventos empiezan a dirigirse finalmente a su caída y muerte, la salvación física de los judíos, y el ascenso de Mardoqueo, el héroe de la historia, a la segunda posición más alta del reino.